Buenas tardes. Perdón, me disculpo por los martillazos que seguramente estarán escuchando. Tristemente, mis vecinos, solo tengo dos vecinos de lado y uno de ellos está por terminar de construir y el otro acaba de comenzar a construir. Así es que voy a tener musiquita gratis de aquí a un par de meses y me disculpo con ustedes. Si no llegara a escucharse algo, me avisan y buscamos la manera de, creo que por ahí alguna vez encontré un filtro, pero no me acuerdo si era en Zoom o era aquí. Pero bueno, ustedes me advierten de si tuvieran dificultades de escucha. Eh, la clase de hoy eh, comenzará con recordar dos situaciones que, que nos dejaron ahí, digo, por lo menos espero un poco inquietos sobre la serie de Fourier, que es, oiga, ¿y qué voy a hacer cuando mi señal no cumpla con la condición de periodicidad? O sea, recuerden, si yo quiero describir a una señal en todo el tiempo, no en la ventana de análisis, sino fuera de la ventana de análisis, la señal será perfectamente descrita si es que la señal es periódica. Pero si no es periódica, entonces fuera de la ventana de análisis, la señal no coincide, la reconstrucción de la señal por la serie de Fourier no coincide con mi señal original, ¿verdad? Eso fue lo que habíamos acordado. Entonces, ahí tenemos una gran dificultad. ¿Y qué pasa con las señales aperiódicas? La segunda situación de dificultad que vimos con las series de Fourier es, oye, y si la integral esta que platicamos no converge, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, por ejemplo, una exponencial creciente, digo, si analizamos un periodo, una ventana particular, bueno, pues dentro de la ventana tiene que ser eh, finita y con eso ya logramos que el exponencial que va creciendo logre volverse como tiene que ser la condición de periodicidad, obliga a que tarde o temprano la señal vuelva a comenzar y entonces nunca va a diverger, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo tengo una señal que divergiera? ¿Qué voy a hacer? Vimos la estabilidad de sistemas y entonces cuando tenemos un sistema inestable, la serie de Fourier tampoco funciona, ¿verdad? Entonces, son estas dos condiciones que nos dejan ahí como con un poco de preocupación. Y esas dos condiciones son, digamos, el punto de análisis o de interés para los siguientes dos temas. Este que vamos a comenzar a tratar hoy, que se llama la transformada de Fourier, que tiene que ver con, ¿y qué voy a hacer con un manejo de una señal aperiódica? Y el otro tema, que es esto de un manejo matemático de un sistema inestable, eh, lo vamos a ver cuando veamos algo que se le llama la transformada de Laplace. Entonces, tenemos series de Fourier. Las series de Fourier funcionan muy bonito para señales periódicas. No funcionan para señales aperiódicas. Entonces vamos a hacer una corrección a las series de Fourier para que funcionen en señales aperiódicas y después vamos a hacer una corrección a la transformada de Fourier, que es la que hoy vamos a empezar a ver, para que funcione en sistemas inestables, ¿verdad? Y a eso le vamos a llamar transformada de Laplace. Entonces ese es el gran panorama que nos falta por cubrir en el curso y entonces pues comencemos con la transformada de Fourier. El problema, déjenme planteárselos con un ejemplo que a mí, por lo menos a mí, me parece como muy evidente de por qué necesitamos a la transformada de Fourier y qué vamos a hacer cuando la transformada de Fourier no nos ayude en el sentido
de que la transformada de Fourier, digamos, es una herramienta analítica. ¿Qué significa eso? Pues que va a necesitar de integrales y va a necesitar de cosas que numéricamente las computadoras no tienen la herramienta natural para trabajar. Las computadoras trabajan con números de una manera pues, natural, pero no trabajan con ecuaciones. Para eso, pues acuérdense, tenemos que comprar o conseguir programas muy especializados, que es como Matemática, Maple, Octave. Octave no lo compramos, está ahí disponible, pero son herramientas que se llaman herramientas de manipulación simbólica. Pero son herramientas, digamos, sofisticadas, difíciles, no son difíciles de usar, pero digamos, requieren cierto entrenamiento y las herramientas, digamos, de acceso más sencillo, como son programas de lenguajes de programación, bibliotecas, como las bibliotecas de C, de Python, de MATLAB, de lo que sea, la manipulación simbólica no es una parte de lo que tienen. Entonces tenemos análisis numérico. El análisis numérico nos permite evitar el manejar simbólicamente. Simbólicamente significa como ustedes y yo resolvemos una integral pues, con símbolos. Las computadoras manejan de una manera más eficiente el cálculo numérico, no el cálculo simbólico. Entonces, esa dificultad, aunque ahorita vamos a formalizar una herramienta para poder manejar señales aperiódicas, de todas maneras se nos va a quedar la dificultad de que esa formalización le va a exigir a la computadora hacer cosas que no es fácil para ella, ¿no? Entonces, se lo quiero plantear para que todo el mundo estemos en la conciencia de que las preguntas que ahorita van a salir, aún teniendo la transformada de Fourier, son preguntas válidas, ¿no? Y déjenme comenzar con la pregunta. Imagínense que ustedes tienen un paciente, digo, ustedes no son médicos, no es un paciente, pero ustedes tienen que ayudarle al médico a analizar el electrocardiograma de un paciente que está sufriendo de una enfermedad que se llama arritmia cardíaca. Como su nombre lo indica, lo que le sucede a estos pacientes es que el corazón pierde el ritmo, ¿verdad? O sea, tenemos un ritmo que nos ha traído desde niños, donde el ritmo cardíaco era alto, hasta ancianos, donde el ritmo cardíaco suele ser más bajo, y son más o menos digo, cuando uno es niño, hasta 150 pulsaciones por minuto, ciclos repetibles y bastante predecibles de lo que le sucede al corazón. Cuando somos adolescentes va disminuyendo, cuando somos adultos, les digo, siempre va tendiendo hacia la baja. Oye, pero esa actividad cambia, cuando hago ejercicio palpita más rápido y cuando estoy en reposo palpita más lento, sí, pero en promedio del tiempo de vida, nuestro corazón, digamos, en estado de reposo, el corazón de un niño palpita más rápidamente que el de un anciano. Muy bien. Entonces, esta enfermedad lo que hace es que ese ritmo con el que el corazón está trabajando se pierde por un momento y luego la mayoría de los pacientes vuelve a retomar el ritmo, pero ese periodo en el que pierde el ritmo al paciente no le va bien. O sea, se marea, se desmaya, dependiendo de cuánto tiempo la arritmia sucede, es la gravedad de la enfermedad, ¿no? Pero como siempre, de determinar la arritmia de un paciente en etapas tempranas, pues da mucho mejor pronóstico del manejo por medicamentos o por lo que sea que un médico puede hacer sobre estos pacientes. Entonces, nuestro trabajo es encontrar que este paciente está sufriendo una arritmia y qué tipo de arritmia es el que está sufriendo, porque hay muy diferentes tipos de arritmia, que eso sí ya no es ni siquiera de mi conocimiento
cómo distinguir las distintas arritmias y demás. Pero bueno, la idea es que tenemos un corazón que palpita sincrónicamente. Entonces, si tuviéramos el corazón que palpita sincrónicamente, perdón, durante todo el tiempo, pues son series de Fourier las que podemos estudiar con ese tipo de señales. ¿Por qué? Pues porque son periódicas, ¿no? El ritmo cardíaco, si me dice que casi no cambia entre palpitación y palpitación, pues lo puedo considerar razonablemente periódico, y pues ya tengo mi herramienta, Arturo, pues ya soy bien bueno haciendo series de Fourier. Muy bien, pero estamos ante el paciente que de vez en cuando, y de vez en cuando puede ser una vez cada semana, o una vez a lo mejor diario, hay un momento en el día en el que, pácatelas, el paciente empieza a sentirse mal, y el médico cree que puede ser una enfermedad de arritmia. Y entonces, ahí es donde viene la pregunta: oye, si lo que tú quieres estudiar es la arritmia, pues su nombre lo dice, no es rítmico, no es periódico. Eh, ¿Usarían la serie de Fourier para estudiar a ese paciente? Es una pregunta que quiero que me contesten, a ver. No, profe. No, ¿verdad? Porque imagínense la buena suerte de que, bueno, buena suerte en términos médicos, que te diagnostiquen correctamente. No importa qué diga el diagnóstico, es mejor que no te diagnostiquen, ¿no? O sea, cuando uno va al médico temiendo que va a tener cáncer, uno debería entender que lo peor que nos puede pasar yendo al médico en una situación así, lo peor no es que te digan usted no tiene cáncer, digo, o usted tiene cáncer, perdón, me estoy hablando de lo peor. Eh, lo peor que nos puede pasar es que nos digan usted no tiene cáncer, pero que sí lo tengamos, ¿verdad? Eso es lo peor, piénsenlo un poquito. Oiga, pero se siente re feo, digo, yo nunca lo he sentido, pero familiares cercanos a mí sí, y les digo, no la pasan bien cuando el diagnóstico es de cáncer. Pero ¿qué no es peor no saber? O sea, al menos si yo estoy diagnosticado y correctamente diagnosticado, hay al menos una posibilidad de que haya algún tratamiento que el médico pueda usar, y con buena suerte, y me toca la de buenas y yo soy de los que se salva. Pero si me diagnosticaron mal, si me dicen, no, usted no se preocupe, no tiene nada, hombre, váyase a su casa, y era un cáncer, pues entonces a la larga me fue peor que darme la mala noticia, ¿verdad? Entonces, moraleja, lo peor es desconocer qué nos está pasando. No necesariamente digo, ya nos tocó la mala suerte de que probablemente nos pase algo feo, pues yo espero que ante esas circunstancias al menos tenga un diagnóstico apropiado de mi padecimiento. Bueno, entonces estamos ante esta situación. El paciente tiene la buena suerte de que cuando está acostadito ahí con el cardiólogo, le empieza la arritmia, y entonces el cardiólogo toma durante 5 minutos o el tiempo que esté ahí haciéndose el estudio, se logra observar la arritmia, está registrada, digamos, en el electro que le están haciendo al paciente, y ustedes llegan muy convencidos de que le van a poder ayudar al médico a decir, oiga, doctor, pues páseme el, el electro, mire que yo le voy a hacer la serie de Fourier y le voy a poder enseñar cosas que describen en el espacio de la frecuencia, describen a la arritmia que le está pasando a ese paciente. Está abierta para ustedes. ¿A qué paciente
¿En qué condiciones está el paciente que estoy verdaderamente estudiando? ¿Es el paciente que está acostado en el diván del médico y al que le estoy haciendo un estudio? Si yo ya hice la serie de Fourier y le dije al médico, mira, este es el resultado, ¿o es otro tipo de paciente? Es una pregunta capciosa, obviamente, ¿verdad? Creo que no entendí la pregunta, profesor. Yo Ok. tampoco. A ver, la pongo de nuevo, ¿no? Ustedes tienen un paciente ahí acostado, le hacen un electro, es un pedacito de tiempo donde describieron a la señal, agarran esa señal, que duró, por ejemplo, 1 minuto, y estudian esa señal en términos de la serie de Fourier de la señal, ¿no? La pregunta que les hago es, ¿a qué paciente están ustedes analizando? Al que está ahí, que ustedes con sus propios ojos vieron que tomaron el electro y que ustedes hicieron la serie de Fourier de la señal que obtuvieron, o es otro paciente que contestan ustedes. Yo diría que no es el mismo paciente de siempre, ¿no? O sea, es nada más una muestra pequeña. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que nuestro cerebro tiene que entrenarse. Oiga, no, profe, pero yo vi que le tomaron la muestra a ese paciente. ¿Cómo me va a decir que no es el mismo? Espérate. Recuerda que cuando hiciste la serie de Fourier de ese paciente, lo que estás asumiendo es que ese electro que estás estudiando, que es un pedacito de lo que verdaderamente le pasa al paciente, es periódico, se está repitiendo. ¿Ven? Entonces imagínense un paciente que tiene una arritmia y que tiene la mala suerte de que cuando va al cardiólogo su corazón está perfecto y ustedes estudian el electro que le hicieron en ese momento al paciente, pues su conclusión será, señor, la serie de Fourier de este corazón dice que todo está bien. Entonces el paciente dice mentira cuando dice que se siente mal. Pues no necesariamente, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestros ojos entrenados deben de darse cuenta que lo único que estamos estudiando de ese paciente es el pedacito de información que tenemos y peor que ese pedacito de información que tenemos, asumimos que va a repetirse y repetirse y repetirse infinitamente al futuro y se viene repitiendo infinitamente del pasado. Así es que ni siquiera contemplamos que el paciente aún no nacía, pues como la señal es periódica, pues entonces desde tiempos inmemoriales viene ese electro funcionando idéntico, ¿verdad? Ah, ahí está la paradoja, ¿verdad? No estamos estudiando verdaderamente al paciente que tenemos acostado en el diván del médico. Estamos estudiando el pedacito del comportamiento de ese paciente que sucedió cuando lo estaba yo observando. Entonces, se las planteo al revés. Yo les decía, pues mejor suerte para el paciente que en el momento en que le tomé el electro, haya sucedido la arritmia, porque ahí la describí, ¿verdad? Ya no tengo un falso negativo. Acuérdense, falsos negativos en términos médicos significa diagnostiqué, más bien dije que era sano cuando verdaderamente el paciente estaba enfermo. Un falso positivo es lo contrario, dije que estaba enfermo, pero realmente estaba sano. En términos generales, en medicina, ¿qué es peor? ¿Tener un falso positivo o un falso negativo? Un falso positivo. Un falso positivo. Entonces, eso quiere decir que es preferible que te diga que tienes cáncer aunque no lo tengas,
que te diga que no tienes cáncer, aunque sí lo tengas. No, Falso negativo es peor. Al revés, el falso negativo. El falso negativo tiene consecuencias peores, ¿verdad? O sea, digo, sí, es gravísimo que yo te haya dicho, oye, usted tiene cáncer y no lo tenías. A nadie se le desea eso, de ninguna manera estoy tratando de decirlo. Pero lo que estoy diciendo es, lo que va a suceder es, te voy a dar un tratamiento que no necesitabas, probablemente empeore tu salud, pero no te voy a matar. Espero. Eh, por el otro lado, el que no te haya dado el tratamiento porque yo consideré que era negativo tu caso, y sí lo era, casi es una sentencia de muerte. ¿Por qué? Pues oiga, ¿y de qué se murió? No, pues quién sabe, el doctor dijo que estaba sano. En cambio, oiga, lo voy a demandar por negligencia médica, por haberme dado un tratamiento, una quimioterapia que no necesitaba. Bueno, al menos tienes la oportunidad de demandar al médico. Del otro lado ya no tienes posibilidad alguna, ¿no? Entonces, en general, y digo, puede haber casos, contraejemplos, porque la medicina es muy complicada, pero en general uno tiene más miedo, por ejemplo, ahora con el famoso COVID. ¿Qué es peor? Que la prueba te diga, usted tiene COVID, pero estaba sano, o que la prueba diga, usted no tiene COVID, pero estaba enfermo. La segunda opción. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, oye, entonces yo voy a salir y voy a contagiar a gente que no quería contagiar, pues porque yo tenía la prueba, me decía, mire, aquí dice que soy negativo. En cambio, la otra circunstancia es, oiga, aquí dice que soy positivo, te me vas a tu cuarto y te quedas 15 días encerrado para que no vayas a contagiar a nadie. Ay, la prueba falló y realmente nunca tuviste COVID. Pues te pasaste 15 días encerrado en tu cuarto, a lo mejor sintiéndote horrible porque la cabeza da vueltas y vueltas y vueltas, pero en el fondo ni vas a contagiar a nadie y lo peor que te pasó fue una mala experiencia, ¿verdad? Entonces, vean, los falsos negativos son graves en medicina. Bueno, entonces, estamos ante el paciente este que en el momento en que hice la prueba, en el electro, todo funcionó bien. Ese es un falso negativo, ¿verdad? Chin, o sea, oiga, es que tuvimos la mala suerte. Mire, media hora después de que salí del consultorio me sentí mal, doctor. Chin, toles, pero pues entonces, a ver, vuélvase a venir para que, a ver qué hacemos, ¿no? Y como los coches viejos, ¿verdad? O sea, cuando llegan con el mecánico, el chillidito no chilla, pero nomás salen del mecánico y el chillidito está ahí. Así pasa con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es una lata diagnosticar una situación así. Por el otro lado, digamos, tenemos la buena suerte y en el momento en que estábamos sentaditos ahí con el doctor, se viene a la sensación esta de falta de aire o mareo o lo que sea que la arritmia cause. Ah, pues ya lo estudiamos. Digo, estamos ante una situación más cercana para el diagnóstico. Pero ¿a qué paciente? Imagínense que tenemos un minuto de electrocardiograma y durante ese minuto, 20 segundos, sucedió la arritmia. ¿Ok? Entonces, del minuto completo, solo 20 segundos, o sea, una tercera parte de ese momento en el que tomé el electro, sucede la arritmia. Y yo lo estudio. La pregunta es, ¿a qué paciente estoy estudiando? Pues yo diría que a un paciente con arritmia, punto. O sea, no importa si fueron ese ratito, esos 20 segundos con arritmia, pues tiene arritmia y tratarlo como tal, ¿no? Sí, pero la pregunta es, oye, ¿y a ese paciente que tú estás estudiando, cada cuándo se le repite la arritmia? Pues no es periódico eso, sí. A ver, ¿qué no vimos que las señales en series de Fourier sí son periódicas? Pero no sabemos qué habría pasado si hubiéramos seguido midiendo más rato. Pues sí, pero
A ver, tú trabajas con lo que tienes, ¿verdad? Tú tienes un estudio de un electro que duró 1 minuto, del Entonces, cual 20 segundos después de, está... Ajá, después de 40 sería otra arritmia. exactamente, exactamente, porque, oye, pero eso no pasó, pues sí, pero tú ya no lo sabes, porque lo único que tienes de ese paciente es el estudio de 1 minuto. Y lo que sabes es que con las herramientas, si utilizas la serie de Fourier, con las herramientas que estás estudiando, te guste o no te guste, sea verdad o sea mentira, tú vas a tener un paciente que se repite periódicamente durante todo ese periodo de tiempo que lo analizaste, 1 minuto después, porque tienes 1 minuto de estudio, se va a repetir. Entonces a ese paciente se le va a repetir una arritmia cada minuto. 40 segundos va a estar bien y 20 segundos va a estar mal. Es el mismo paciente al que estás analizando, o sea, digo, al que verdaderamente fue al doctor. No. No, oiga, yo nomás vengo porque de vez en cuando, ¿no? Una vez de allá en cada y cuando me siento mal. Y estamos estudiando a un paciente que cada minuto le está dando una arritmia. Ah, chis. Oye, pero yo no quería hacer eso. Pues es que no es que quieras o no quieras, es que tu herramienta matemática te dice que si utilizas series de Fourier, no te queda de otra. Lo que estás estudiando es algo periódico. Y por eso me gusta este ejemplo, ¿verdad? Porque es muy contrastante y muy choqueante en la cabeza. ¿Cómo que? No, oye, espérate, pues es que no es que nos guste o no nos guste, es que así es, ¿verdad? Y entonces viene la siguiente pregunta. Oye, ¿y cómo estudio a ese paciente de una manera más realista? Porque eso es lo que tenemos que hacer los ingenieros, ¿no? Idear soluciones. Ya vi el problema, espero que ya todo el mundo esté de acuerdo en que estudiar durante 1 minuto a ese paciente, aunque tengamos la buena suerte de que se le sucedió ahí la arritmia, pues no estamos estudiando al paciente de veras. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Estudiarlo más tiempo. Más tiempo. Pues, ¿Y cuánto más tiempo? Un día. 1 día. Ah, entonces tengo que decirle al médico que durante ese día no trate a ningún paciente, digo, por lo menos con su electrocardiógrafo, porque lo voy a ocupar. No, no, mejor no. No, no, no. A ver, pues digo, entonces, yo ¿qué hacemos? Somos ingenieros, tenemos que encontrar una solución. creo que Y estaría siempre bien. que proponemos una solución aparece un nuevo problema, ¿verdad? Pero pues por eso nos siguen pagando. A ver, entonces, estamos de acuerdo. Lo tenemos que estudiar por más tiempo. 1 día. Muy bien, 1 día. ¿Y a poco vamos a tener al paciente acostadito durante todo 1 día? ¿Es el mismo paciente que cotidianamente va a hacer ejercicio o va a trabajar? ¿O es el mismo paciente si yo lo tengo acostadito? No. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que estaría bien pedirle al paciente que registrara los momentos en los que tiene arritmias Ajá, durante, por decir algo, una semana ajá. y que nos traiga sus registros. Ya después de, o sea, tener los registros, podríamos decir si la arritmia es repetitiva cada día o cada 2 días Muy y bien. tener esa información. Eso me gusta porque eso de 1 día, pues sonaba como un poco, ¿cómo se llama? Pues sin información. Pues, ¿cuánto 1 día? Oye, ¿por qué no 2, 3, 4, 5, 10? Oye, pero si ya me dijiste que 1 día estaba feo, ahora 10 días, bueno, pero, o sea, siempre en ingeniería tenemos que balancear eso, ¿verdad? O sea, no podemos tomar datos o sea, que sean pocos, porque entonces no estamos estudiando bien. Tenemos que tomar datos los justos y, digamos, la propuesta me parece muy buena, ¿no? A ver, señor paciente, cada cuando se siente mal, mire, y si ustedes determinan que pues el estudio lo tienen que hacer durante 1 semana, porque una vez a la semana es que el paciente se siente mal, pues 1 semana lo van a tener que monitorear. Pero entonces, ¿qué hacen?
¿Cómo resuelven el problema de tener a un paciente una semana acostadito? Pues no es el mismo paciente, porque capaz de que la arritmia se le causa por algún esfuerzo de las escaleras que va subiendo a su casa o alguna cosa ahí rara, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos aplicarle otro tipo de pruebas, no solo el electro. No sé qué tipo de pruebas, pero podría haber alguna otra manera de analizar Que al haga paciente. diferentes esfuerzos. De provocar una arritmia. Este tipo de pruebas pues va en esa dirección, ¿no? A ver, espérate, pues no estés acostadito, vamos a ponerte a correr en una banda, porque el problema es que tenemos al paciente todo lleno de electrodos en el pecho, ¿verdad? O sea, digo, no sé si alguna vez ustedes han visto cómo se hace un electro, pero un electro, digamos, de diagnóstico incluye, miren, aquí Ana Berenice ya me ganó la respuesta, ¿verdad? Dice, de hecho hay dispositivos médicos llamados monitor Holter, que el paciente puede usar 24 hasta 48 horas y entonces ese dispositivo va registrando el ritmo cardíaco. Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no se me ocurrió? A ver, yo estaba pensando en un electrocardiógrafo fijo, pues vamos haciendo portátil el electrocardiógrafo, ¿qué les parece? Y pues así que el paciente traiga 24, 48 horas conectado el electro, pues lo va cargando y entre más chiquito sea, pues más cómodo es para el paciente, ¿verdad? Estos equipos Holter han mejorado a lo largo del tiempo. Antes era traer una mochila, literalmente una mochila donde guardaban el equipo Holter y el paciente andaba 24 horas casi siempre, pues revisando el electro, tomando datos, ¿verdad? Bueno, primer problema, pues que los datos los van a tener que almacenar en algún lugar y luego ya cuando termine el estudio van a tener que ir al lugar del médico y le van a entregar, digamos, la memoria. Bueno, al principio eran cintas de audio con las que se grababa el electro. Han mejorado las cosas, pues digo, afortunadamente de algo sirve evolucionar. Entonces, pues ahora es una memoria chiquita que se guarda y que la bajan y demás, ¿no? Pero ven que el ingenio debe de estar siempre con nosotros. O sea, si ustedes llegan a la conclusión de que no se puede hacer lo que quieren hacer, no se puede hacer con lo que tenemos en este momento, con lo que yo sé que existe. Pero pues me toca entonces diseñar algo para que se pueda hacer. Y entonces, al analizar 24 o 48 horas, imagínense que de nuevo tienen la buena suerte de que el paciente tuvo la arritmia durante 20 segundos en esas 48 horas. Ahora, ¿a qué paciente están estudiando? A un paciente con una arritmia, ¿cada cuándo? Cada 23 horas y más minutos, ¿no? Digo, si son 24 horas de estudio, imagínate que nomás sucedió una vez la arritmia en ese periodo de tiempo. Pues es un paciente, recuerden, les guste o no les guste, los datos que están analizando son periódicos, ¿verdad? Y ustedes nomás tomaron un periodo de información, 48 horas, imagínate que te aventaste el trabajo de monitorizar al paciente por 48 horas y le sucedió una arritmia. Pues es un paciente al que se le repite la arritmia cada 48 horas. Oye, y si era un paciente que le sucedía una vez a la semana, pues fíjense, vamos viendo cómo iba la cosa, ¿no? Teníamos un paciente, le sucedía una arritmia cada minuto porque tuvieron la buena suerte de que en el consultorio médico le pescaran la arritmia, y ahora con el equipo Holter es un paciente que se le repite la arritmia cada 48 horas. ¿Qué análisis es más cercano, más certero? Pues el último, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Bueno, pues entonces, oye, y si
si ponemos al paciente no 48 horas, sino 72 horas, bueno, acuérdate que tienes un problema técnico muy claro, ¿no? El paciente no se puede bañar porque va a mojar los electrodos y ya no van a leer bien esos electrodos. Ah, bueno, pues sí, tenemos limitaciones, por eso no tenemos holters que duren una semana completa, o si van a durar una semana completa, pues ahí van a tener que resolver un problema técnico, que es cómo el paciente se va a poder hacer higiene durante ese periodo. Pero bueno, siempre, y eso acostúmbrense, siempre que uno propone una solución, está planteando el inicio de otro problema. Pero bueno, pues qué bueno, porque eso nos va a dar de comer para toda la vida como ingenieros, ¿verdad? Bueno, pero entonces, fíjense, lo que quiero mostrarles, así como en términos generales, es la serie de Fourier tiene dificultades, ¿verdad? Porque me guste o no me guste, la señal periódica, la señal que estudio es periódica. Y eso nunca lo olviden, muchachos, porque más adelante, cuando veamos en tratamiento de señales nuestra clásica FFT, que a lo mejor ustedes ya han utilizado en algún momento de su vida, que es una función que calcula la FFT, es Fast Fourier Transform, es el nombre de la función, transformada rápida de Fourier. Hay una lenta y una rápida. Sí, sí, el algoritmo fue diseñado para que fuera más rápida la transformada. Y entonces nosotros creemos que estamos haciendo algo que se llama la transformada de Fourier, que es lo que vamos a estudiar ahorita técnicamente. Pero la mala noticia es que quien le puso el nombre a la función nos hizo una trampa. Realmente, como les decía, una transformada de Fourier necesita una solución analítica, una solución con manipulación simbólica, y no lo tenemos. Entonces, realmente lo que estamos resolviendo es una serie de Fourier, técnicamente serie discreta de Fourier. Y eso, nos guste o no nos guste, obliga a que nuestra señal que estemos estudiando sea periódica. O sea, el pedacito de datos que ustedes meten a la computadora y le dicen, calcúlame la transformada de Fourier de estos datos, realmente, así, aunque ustedes no hayan hecho nada para merecerlo, la señal que están estudiando es esa señal que metieron, pero periódica, repetida tantas veces como la longitud de la señal la hayan puesto, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a que esa cosa sucede. Bueno, ya vimos, pues Arturo, si lo que quieres es acercarte más a la realidad, pues toma más datos. No te queda de otra, ¿verdad? Y técnicamente, si tomar 48 horas de datos no provocó, digamos, la solución así perfecta, porque ¿cuánto tiempo debía haber estudiado al paciente para no equivocarme y decir, ya no es un paciente periódico? Toda su vida. Toda su vida. Ah, pues fíjense la conclusión formal a la que hemos llegado. Una señal no periódica, o sea, una señal aperiódica, puedo considerarla, esperen un segundito, tengo que abrir la puerta ahora. Adelante. Entonces, miren, una señal aperiódica, ¿qué les parece si yo les digo que es una señal periódica cuyo periodo tiende a infinito? Su periodo de repetición tiende a infinito. ¿Les miento o no les miento? Pues así es.
O sea, Yo creo que es mentira. es mentira. A ver, vamos analizando con más cuidado la frase. Una señal que no se vuelve a repetir en la vida es una señal que yo les digo, sí se repite, pero para que se repita tiene que pasar un tiempo infinito. Sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿verdad? ¿A poco no les parece brillante esa solución? A mí me emocionó cuando la leí, cuando dije, ay, caray, qué mente tan brillante de este mono que se le ocurrió que una señal que no se repite es una señal que sí se repite, pero se va a repetir en el infinito. Ahí el dominio del concepto infinito, eso es lo que nos causa ahí. Oye, pero me estás mintiendo. No, señor, no le estoy mintiendo. Espérese un tiempo infinito y va a ver que se va a repetir. ¿A poco no está buenísima esa idea? Oye, pero me estás diciendo que se repite y una señal periódica no se repite. Pues sí, pero te estoy diciendo que se va a repetir en infinito. Oye, me estás tomando el pelo. Bueno, pues tú lo puedes tomar así como que me estoy burlando de ti, pero en el fondo no lo estoy haciendo. Estoy haciendo uso del concepto infinito, que efectivamente es algo muy abstracto y que a la humanidad le llevó muchísimo tiempo comprenderlo y bueno, pues ahora todavía los matemáticos andan hablando de Aleps y de no sé qué y buscándole cosas al infinito, ¿verdad? Pero en esencia no te mentí cuando dije que una señal que no se repite se va a repetir en el infinito. Ah, bueno, pues ¿qué les parece? ¿Qué les parece si agarramos nuestra herramienta matemática que conocemos muy bien para señales periódicas y simplemente le decimos, a ver, herramienta que se llama serie de Fourier, a ver, serie de Fourier, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti cuando te digo que el periodo de repetición de la señal, o sea, la ventana donde estudiamos a la señal, acuérdense que el periodo de repetición era la ventana de estudio, creció tanto que ahora abarca todo el tiempo? Suena, suena interesante ¿cómo se llama? La propuesta, ¿no? O sea, voy a estudiar una señal aperiódica con una herramienta periódica si veo si veo las consecuencias que tiene mi herramienta cuando le digo sí, pero el periodo va a tender a infinito. Y de nuevo vean este concepto que digo, yo les confieso, cuando yo comencé a estudiar cálculo, yo batallaba mucho con esto de la tendencia a, ¿no? Algo que tiende a cero es algo que es cero, pero no es cero porque todavía no ha llegado a cero, pero ya estoy en el momento en el que estoy tan cercano a cero que a veces lo puedo considerar como cero, pero a veces no, y me hacía unas bolas horribles, y las deltas y las épsilons, y hasta que mi cabeza dijo, a ver, acepta pensar de una manera nueva, en donde esto es perfectamente válido. Ese es el esfuerzo mental que nos exige cálculo diferencial, visto, digamos, de una manera un poquito formal. O sea, digo, para muchos ingenieros, el cálculo diferencial, digo, y eso lo digo en mi experiencia particular, el cálculo venía con miles y miles y miles de ejercicios de calcular derivadas e integrales, ¿no? Pero entender el concepto de cálculo lo tuve que hacer, digamos, ya cuando me enfrenté a cosas más sofisticadas. Digo, y no puedo decir que mi formación haya sido buena en matemáticas. Yo les aseguro que la formación de ustedes como ingenieros en matemáticas es mucho mejor que la que yo recibí, ¿no? Y les aseguro
por lo menos con mi experiencia, es que a mí me hubiera gustado haber recibido la formación de matemáticas que ustedes recibieron cuando yo fui estudiante de licenciatura. Pero bueno, ya el futuro, y me encontrarán de viejo y me dirán si tenía o no razón, entender las partes conceptuales mucho, pero mucho mejor que simplemente ir con los ojos cerrados con una tablita tratando de entender la vida, ¿no? Pues si yo le escudriño un poquito más y encuentro cosas, voy a tener herramientas más poderosas para analizar fenómenos más complicados, ¿no? Y van a llegar al momento en el que, como en álgebra lineal ya les han platicado, ya no tienen espacios en donde los espacios son solo números, sino espacios donde los vectores ya no son eneada de números, sino son funciones. ¿Y qué significa la derivada en un espacio de funciones? Pues si el Arturo que estudió cálculo se quedó con la idea de que la derivada del seno es el coseno, del coseno es menos seno, pues ya se amoló cuando le salen con que la derivada de un espacio de funciones, a eso se llaman funcionales y demás, y para allá, cálculo variacional se le llama realmente, o cálculo en variedades también le llaman, pues si no tengo un concepto sólido del significado profundo de las derivadas, ya me amolé, o lo construyo, que fue lo que me pasó a mí, que dije, bueno, pues entonces ahora sí toca hacer lo que no hice en la licenciatura y reconstruir todo eso, o pues vivo en la ignorancia y no puedo estudiar cosas cuando el cálculo variacional es el punto importante, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrar el concepto de infinito y meterlo a la serie de Fourier con la intención de que nuestra señal aperiódica se vuelva una señal periódica como la que maneja la serie de Fourier, pero con la condición de que el periodo de repetición sea un periodo infinito. Pues bueno, eso suena, digamos, yo espero que a todo mundo nos haya quedado medio claro de qué se trata lo que vamos a ver, y espero que todo el mundo diga, y oiga, ¿y cómo vamos a hacer eso? Van a darse cuenta que la parte técnica no es tan difícil. Digo, siempre las primeras ideas son las importantes. Imagínense lo brillante de un mono que inventó el editor de textos Word. Y cuando yo llego y digo, mira, pero yo lo sé usar re bien y no necesité toda esa técnica de programación que el mono que inventó Word la necesitó, que yo soy más inteligente que ese mono, pues no. Lo que pasa es que yo uso la herramienta como usuario y el otro pues, como inventor, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? No se asusten, no necesitan ser matemáticos, porque ese es el grave problema, digamos, que tenemos. Oye, pero yo no soy matemático, yo soy ingeniero. Pues sí, pero tampoco te estoy pidiendo que descubras nuevas cosas, te estoy pidiendo que utilices bien las que ya están descubiertas, ¿verdad? Y ese nivel de matemáticas, todo mundo lo debemos de tener. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, déjenme comenzar a hacer los numeritos que tienen que ver con esta idea conceptual, ¿no? Vamos a trabajar señales no periódicas, diciéndole que van a ser periódicas, pero su periodo va a tender a infinito. Bien, pues entonces déjenme comenzar con una nueva presentación de Word. New presentation. Y, ok. No estoy compartiendo la pantalla, estábamos viéndonos las caras. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Entonces,
Ok. Entonces, la idea general es esta que les planteo, ¿no? Vamos a hacer la serie de Fourier, pero ahora nuestra serie de Fourier va a tener, entonces comencemos diciendo, miren, la señal F, el problema, bueno, el tema se llama transformada de Fourier. Y como tiene el nombre Fourier, pues es prima hermana de la serie de Fourier, solo con estas condiciones, ¿no? Y la intención es poder manejar señales periódicas. Esa es la intención de la transformada de Fourier, poder manejar señales aperiódicas. Porque espero haberlos convencido que señales aperiódicas son importantes en la vida. De hecho, díganme ustedes si de verdad en la vida cotidiana hay una señal verdaderamente periódica. ¿Ustedes creen que existe una señal absolutamente periódica? No, siempre va acompañado por otra función, digamos. Puede ser, por ejemplo, una ventana de tiempo, Ajá. donde sí se cumpla, o puede ser algún factor de proporcionalidad. Por ejemplo, que sea periódica, pero vaya decayendo. Exacto, ¿verdad? Porque el problema de la periodicidad, fíjense, en términos conceptuales, debió haber existido en tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, desde menos infinito debió haber andado por ahí. Y si en la naturaleza no tenemos idea de si el tiempo menos infinito existe, porque creemos que pudo haber habido una condición de arranque, pues entonces ya técnicamente ya perdimos la posibilidad de verdaderamente manejar una señal periódica existente. Pero tampoco nos asustamos, ¿verdad? Ah, bueno, pero es periódica en un razonablemente, mira, que si considero el tiempo y si considero que encendí mi aparato, por ejemplo, en el laboratorio, ¿no? Cuando ustedes prenden un generador de señales y genera una señal senoidal, pues realmente no están viendo una señal senoidal porque esa señal senoidal debió haber venido funcionando desde menos infinito y ustedes la prendieron, ¿verdad? Esa ventana que nos comentas, ¿no? Entonces, verdaderamente las señales aperiódicas son las que existen en la naturaleza, ¿verdad? Entonces no es despreciable esta herramienta que vamos a utilizar. Bueno, entonces, poder manejar señales aperiódicas. Entonces, una señal aperiódica f de t se puede ajustar a una señal periódica f de t0 de t, donde t0 es el periodo de repetición, si el límite cuando t0 tiende a infinito de f de t0 de t es igual a f de t, ¿verdad? O sea, la idea está expresada matemáticamente aquí, ¿no? Una señal aperiódica, esta f de t, es igual a una señal periódica siempre y cuando el límite tiende a infinito. Muy bien. Entonces, la serie de Fourier de f de t0 de t, pues va a ser exacta y todo, o sea, no nos vamos a preocupar porque pues, estoy usando una señal periódica. Entonces, f de t0 de t
va a ser igual, pues ya déjenme hablar de la serie exponencial de Fourier, porque esa es más compacta. Entonces, desde n igual a menos infinito hasta infinito, de los pesos de Sn, acuérdense, estos pesos son números complejos, e a la jn omega 0t, ¿verdad? Esa es la serie de Fourier de esta cosa. Y habíamos dicho que dn es igual a 1 sobre t0, la integral desde menos t0 sobre 2 hasta t0 sobre 2, o sea, sobre el periodo completo de f de t0 de t por e a la menos j, a la menos j, n omega 0t diferencial de t. Todo esto son cosas que ya sabíamos, ¿verdad? Muy bien. Y omega 0, cuyo omega 0 es igual a 2pi, acuérdense, como es omega, es en radianes, entonces ahí va el 2pi sobre t0. Ok, eso es lo que sabemos de f de t, f de t0. Y entonces vamos a ver que imaginemos lo siguiente. Ahí les va, miren. Imagínense que ustedes tienen aquí, y déjame ponerle un triángulo porque soy muy mal dibujante. Pero ustedes pueden pensar ahí una señal más bonita, o sea, el que sea triángulo no limita la generalidad del caso, ¿no? Entonces ustedes tienen f de t. Y ya se me volvió lenta la pantalla, entonces déjenme hacerle la solución de salirme y volver a entrar. Y ahora de nuevo. Listo. Este es f de t, ¿verdad? Y entonces, déjenme pintar aquí f de t0 de t. Y ahorita déjenme poner que t0 no tiende a infinito. t0 es algo, ¿no? Entonces, pues lo que tienen es el triangulito, y luego tienen otro triangulito, y por aquí viene otro triangulito, y viene repetidos estos triangulitos infinitamente. Este centro, pues es t0, y aquí es menos t0, etcétera, 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 ¿verdad? Esto es f de t0. Ok, pero, recuerden que, bueno, y entonces fíjense que el análisis que voy a hacer es, si de acá hasta acá es t0, pues por aquí va a estar t0 medios, bueno, menos t0 medios hasta t0 medios. Entonces, la integral que tenía aquí desde menos t0 medios hasta t0 medios, pues es la integral de lo que sucede en este rango de tiempo. Muy bien. Bueno, pero ¿qué pasa si hacemos que t0 vaya haciéndose más y más y más grande? Pues lo que está pasando es que este triángulo se va alejando y alejando y alejando y alejando más del triángulo del centro, de tal manera que cuando este t0 tiende a infinito, pues ya nada más me quedo con este que es la f de t que teníamos, ¿verdad? O sea, ya vimos, para acá esté. Ahí está la interpretación, digamos, visual de la idea que estamos manejando. Pero entonces vamos a ver cuáles son las consecuencias sobre dn, ¿verdad? dn va a ser igual a 1 sobre t0, la integral, y ahora estoy hablando cuando el límite de t0 tiende a infinito. Pues aquí tenía un t0 entre 2, y si t0 tiende a infinito, pues esta cosa tiende a infinito, ¿verdad?
Y aquí, pues, teníamos menos T0 entre 2, pues va a tender a menos infinito, ¿verdad? Y, pues, tenemos nuestra señal f de t, que ya en el límite, f de t0 se convierte en f de t, entonces ahí puedo dejar a f de t, e a la menos jn omega 0 t diferencial de t, ¿verdad? Oye, pero espérate, todavía no acabas, ¿no? Porque omega 0, acuérdense que omega 0 habíamos dicho que era 2pi sobre t0, ¿verdad? Entonces, omega 0, y conforme t0 va creciendo, omega 0 se va haciendo cada vez más y más pequeño, ¿verdad? Ahora, por otro lado, digamos, lo que quiero es que pensemos, esto lo tenemos ahí reservado, y vamos a estudiar una situación siguiente. Miren, tengo una f de omega que es igual a la integral de menos infinito a infinito de f de t e a la menos j omega t diferencial de t. Oye, ¿y por qué elegiste eso? Bueno, lo que estoy tratando de hacer es para no hacer tan difícil, digamos, el razonamiento, abordo el problema por un lado y abordo el problema. Esta que ustedes ven aquí es la definición de la transformada de Fourier, y entonces lo que voy a hacer es ver qué relación tiene entre esto y esto, ¿verdad? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo aquí tengo la integral de menos infinito a infinito de f de t. Aquí tengo f de t, integral de menos infinito a infinito de f de t, e a la menos jn omega 0t, y aquí tengo e a la menos j omega t, o sea que omega 0 se va a convertir en omega. Y entonces vean que la relación de esto con esto es que dn va a ser igual a un medio, no es cierto, a 1 sobre t0, que es esto que tenemos aquí, 1 sobre t0, y esta cosa es f de omega. En n, perdón, aquí déjenme comenzar de nuevo. Dn va a ser igual a 1 sobre t0, cuando f de omega está evaluado en f de n omega 0, ¿verdad? O sea, si yo a omega le llamo n omega 0, entonces donde haya un omega le voy a poner n omega 0 aquí, me va a quedar justamente esto, y de ahí saco la de n. ¿Sí siguen el razonamiento? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues entonces, fíjense que los coeficientes, aquí déjame seguir, los coeficientes de la serie de Fourier, que son los DNs, y son 1 sobre T0 veces las muestras de f de omega evaluada en n omega 0t, en n omega 0, perdón. Muy bien. Y
Y entonces, vean algo. Suponiendo que DN por algún motivo tuviera esta cosa, ¿no? En el instante 0 tiene esta altura, en el instante -1 tiene esta, en el instante -2 esta, en el instante -3 esta, pues, acuérdense que estoy calculando DN la norma, ¿verdad? Entonces, hay simetría porque estamos hablando de la norma, entonces aquí, y luego aquí, y luego aquí, y así sucesivamente, ¿no? Pero van a darse cuenta que si yo agarro y calculo la envolvente de esta señal, ¿sí? Esta cosa que es la envolvente de la señal va a ser justamente 1 sobre T0 F de omega. Entonces la relación entre una serie de Fourier discreta con T0 no tendiendo a nada es que cuando yo hago tender a T0 hacia infinito, pues acuérdense que la distancia entre omegas, donde tengo valores de la serie, pues eso es omega 0, ¿verdad? Omega 0 es el brinco de aquí a acá. Pues fíjense que entonces el brinco cada vez va a ser más pequeñito, ¿verdad? O sea, porque si yo aumento T0, disminuyo omega 0, y entonces en el proceso límite lo que voy a tener es la envolvente de estos puntos que tenía yo determinados cuando una omega 0 finita estaba ahí, ¿cómo se llama? Pendiente, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo la señal, pero ahora, en vez de muestrear aquí y acá, la muestreo más cerquita, esta señal se va a volver más chaparrita, porque fíjense que estoy multiplicando por el inverso de T0 y T0 está creciendo. Entonces esta cosita se va poniendo por aquí, por aquí, por aquí, por acá, ¿verdad? Y entonces va haciendo la envolvente de nuevo, pero de algo más chiquito, ¿verdad? Entonces, esta nueva DN nueva, va a ser de nuevo la envolvente vuelve a ser 1 sobre T0 F de omega. O sea que lo que voy a hacer es, entre más chiquito sea T0, voy a hacer cada vez más chaparritas las cosas, porque estoy multiplicando por 1 sobre T0. Entonces, cuando yo vean algo, espérenme, déjenme. Lo que sí está sucediendo es que de forma relativa, no absoluta, sino relativa, esto que pinté aquí, que ya lo pinté muy feo porque está muy chiquito, sigue siendo la envolvente. Esto es envolvente de DN. Y esto, aunque está más chiquito, también es la envolvente de DN
aquí y es la envolvente de DN acá, ¿verdad? Entonces, aunque la señal, las DN se me están haciendo chiquitas, siempre F de omega, 1 sobre T0 F de omega, es la envolvente de esa señal chiquita. Entonces, decrece proporcionalmente, ¿verdad? Y eso ayuda, ¿verdad? Porque, digo, es que sí se hace chiquito, pero se hace chiquito proporcionalmente con que la ADN también se está haciendo chiquita, de tal manera que siempre vamos a tener una envolvente ahí detrás, ¿verdad? Entonces, fíjense, entonces, fíjense que sucede ahí un fenómeno interesante, ¿no? Están repartiendo la energía entre más cosas, entonces cada una de esas DN se va volviendo más chiquita porque pues, la energía se debe de preservar. Y entre más, ¿cómo se llama? Ns, porque están cada vez más densas, aparezcan, pues la altura cada vez va a ser más pequeñita, ¿no? Entonces, el libro juega con la idea de, oye, entonces en el proceso límite, ¿qué pasa cuando yo tengo que repartir algo que es el 100%, pero cada vez lo reparto entre más personas? Pues que cada vez a cada persona le toca de a menos, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el proceso límite cuando el número de personas es infinito? ¿Cuánto le toca a cada quien? 0. 0. Pero a final de cuentas, cuando sume la contribución de todos, tengo que tener el total, ¿no? Tengo que tener el 100%. Sí. Ah, ¿verdad? Entonces ahí está lo que les decía, las paradojas del cálculo diferencial, ¿verdad? Tiende a 0, pero no es 0, porque si lo integro no me debe de dar el 100%, pero cada vez me queda más claro que es más chiquito y más chiquito y más chiquito y más chiquito, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos exige el cálculo diferencial. Y bueno, pues ya que nos pasó una vez, pues ya no nos sorprende las siguientes veces, cuando nos dicen, fíjate que... Profesor. Sí, te escucho. Bueno, ¿puedo regresarle a la diapositiva anterior? Uh-huh. Entonces, bueno, yo lo entiendo así como si el eje de la frecuencia Ajá. de las omega ceros se contrayera hacia la vertical, hacia el eje vertical. Exactamente, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. O sea, estás aumentando, o sea, como disminuyes la distancia entre brinco y brinco, entre omega 0 y omega 0, porque cambiaste de omega 0 en la gráfica de arriba de la de abajo, es como si te estuviera colapsando hacia el centro el eje de las X, y para que la integral, o más bien al revés, ¿no? Se estuviera expandiendo, en una dirección es lo contrario de la otra, ¿no? Para que la integral se preserve, que es la energía de la función, acuérdate que el teorema de Parseval nos dice que sumes todas las normas cuadradas de DN y te va a dar la energía de la señal, y la señal no ha cambiado. Entonces, pues tienes que hacer algo sobre la altura, ¿verdad? Pero de tal manera que esa proporción se mantenga. Esa es como la idea general, ¿verdad? Estás repartiendo entre más personas, pero estás repartiendo lo mismo de tal manera que cuando sumes todo te tiene que dar el 100% de lo que estás repartiendo, pero a cada quien le toca cada vez menos y menos y menos. Ese es el proceso. Pero sí tienes razón cuando lo ves de esa manera, ¿no? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver esto es así como conceptualmente qué está pasando. Ahora vamos a ver con numeritos qué está pasando, ¿verdad? Entonces, teníamos que f de t0, habíamos dicho que era una sumatoria de las dn's por una exponencial, pues ahora
fíjense que si concluimos que dn, déjenme volverlo a escribir aquí para que no tenga que cambiarme cada vez de diapositiva, habíamos dicho que dn era 1 sobre T0 f de n omega 0, entonces, pues la f de T0, que es la serie de la reconstrucción de la serie de Fourier, desde n igual a menos infinito hasta infinito, es la dn, que es esto que acabo de escribir, f de n omega 0 sobre T0, a la jn omega 0t. Eso es, simplemente estoy sustituyendo lo que vale d en la serie de Fourier, ¿verdad? Y entonces si hacemos tender T0 hacia infinito, entonces omega 0 pues tiende a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que omega 0 es igual a 2pi sobre T0, ¿verdad? Bueno, si omega 0 tiende a 0, déjeme cambiar omega 0, déjeme reescribamos omega 0 en términos de incrementos, ¿verdad? O sea, n omega 0 en términos de incrementos, ¿no? Entonces, delta omega, o sea, el cambio entre n omega 0 y n más 1 omega 0 es justamente 2pi sobre T0, ¿verdad? 2pi sobre T0. Y entonces, pues ahí es donde vamos a llegar a la formulación continua de esta cosa. Fíjense, f de T0 de t va a ser igual a una sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de f de n, si omega 0 dije que era deltas de omegas, y entonces aquí puedo poner delta de omega y luego T0 si lo despejo de aquí, fíjense, T0 es igual a 2pi sobre delta de omega, entonces aquí lo voy a dividir entre 2pi y lo voy a multiplicar por delta de omega. Esta parte es justamente esto que tenía yo aquí, y ahora me queda e a la j n omega 0, pues es n delta de omega, y todo esto multiplicado por t, ¿verdad? Por t. Y fíjense que ahora sí ya tenemos las deltas que tanto nos gustaban o los épsilon, perdón, que tanto nos gustaban para determinar, la continuidad, o sea, la definición de la derivada y de la integral. Entonces, f de t, que si se acuerdan era el límite cuando T0 tendía a infinito de f de T0 de t, pues va a ser igual a el límite cuando delta de omega tienda a 0. ¿Por qué? Porque es el inverso de delta de T0. Fíjense, déjenme sacar este 2pi de la sumatoria. 1 sobre 2pi, la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito, de f de n delta de omega, a la jn delta de omega por t por el delta de omega que tenía yo aquí, ¿verdad? Y pues ya, ahí sí, ya todo el mundo dice, yo ya sé para dónde va, profe, porque eso fue lo que yo vi
que una sumatoria, en cálculo integral, una sumatoria de, fíjense que este Fn delta de omega es la evaluación de la función f en una posición, o sea, si ustedes tuvieran aquí f, este es f de omega, pues si yo tengo aquí que tengo delta de omega, y aquí tengo pues 2 delta de omega, y así sucesivamente hasta infinito, y para acá me hace lo mismo. Entonces, fíjense que estoy calculando valores que tienen que ver con la evaluación de f en n delta de omega por esta cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, f de t, ya cuando tengo el proceso límite escrito así, pues va a ser igual a 1 sobre 2pi, y pues la integral desde menos infinito hasta infinito de f de omega e a la j omega t diferencial de t. Ay, perdón, de omega, ¿verdad? Porque estoy integrando sobre omega. Aquí está mi delta de omega. Diferencial de omega, ¿verdad? Y a esto, señores y señoritas, le vamos a llamar bueno, este es antitransformada de Fourier, ¿verdad? Es cómo logro mi función f de t, que es aperiódica, con, entonces, f de omega es la transformada de Fourier de f de t. Y a esto se le llama la integral de Fourier. Bueno, es esto que decíamos, déjenme pintarlo, pues imagínense que tienen ustedes aquí, y lo que hice fue hacer estas cosas, ¿no? Aquí agarré este cuadrito, y luego este cuadrito para acá, y este cuadrito para acá, y este cuadrito para acá, y aquí tengo un delta omega, y aquí tengo la evaluación de f en n delta de omega. Y entonces, pues lo que hicieron es el área bajo la curva, y fue la definición de integral, ¿verdad? Ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama ¿La integral de quién? ¿De Riemann? De Riemann, exactamente, ¿no? La aproximación de Riemann a la integral. Entonces, pues nada nuevo bajo el sol, pero algo muy bonito respecto a que ya tenemos, con la herramienta que ya teníamos, simplemente haciéndole estas pequeñas manipulaciones de los procesos límites. Fíjense, y déjenme poner la notación que vamos a seguir en el libro y que la mayoría de los libros tienen, es lo siguiente, miren. F de omega, dijimos que va a ser la transformada de Fourier, y es una F ahí estilizada, que como mi caligrafía es muy mala, de f de t. O sea, aplicarle la transformada de Fourier a f de t es encontrar la función. Fíjense que ahora, en vez de ser la serie de datos de n's, lo que tenemos es la función f de omega, ¿verdad? Entonces ya tenemos una función en el espacio de las frecuencias. ¿Cómo lo calculamos? Con la transformada de Fourier de f de t. Y la notación
f de t, que es igual a la transformada de Fourier a la menos 1, o sea, la inversa de la transformada de Fourier, de f de omega, ¿verdad? Diciendo, yo puedo reconstruir mi señal en el tiempo a partir de la transformada de Fourier aplicándole la transformación inversa, o yo puedo calcular la transformada de Fourier aplicándole la transformada de Fourier a la señal original en el tiempo, ¿no? Una simplificación es que decimos que f de t, y utilizamos una doble flechita a través de la transformación f, me va a llevar a f de omega. Que en transformaciones, digamos, así solemos escribir las cosas, ¿no? Es un proceso que me transforma de un espacio en el dominio del tiempo a un espacio en el dominio de la frecuencia, y siempre hay una relación 1 a 1 porque existe la inversa que me dice, bueno, si tú tienes en el dominio de la frecuencia una f de omega, puedes reconstruir en el dominio del tiempo una f de t. Permítame un segundito. Nada más. Muy bien. Entonces, y f de omega, habíamos dicho que es la integral de menos infinito a infinito de f de t a la menos j omega t, diferencial de t, y que f de t era igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito de f de omega a la j omega t, diferencial de t. Fíjense el cambio de signo que tenemos cuando calculamos la transformada de Fourier, le ponemos un signo menos. Cuando calculamos la antitransformada de Fourier, le ponemos un signo más. Y aquí déjenme hacerle varios comentarios porque si ustedes, a ver, vámonos viendo. Sí, te escucho. En la antitransformada de Fourier sería Ajá. un diferencial de omega, ¿no? Ay, sí, perdón, tienes toda la razón del mundo. Pues claro, si aquí depende de omega, aquí no puede ser el diferencial de t, es diferencial de omega. Toda la razón del mundo. Muy bien. Entonces, déjenme hacerles algunos comentarios en relación a lo que ustedes ven en la literatura. Primer punto, el signo menos que tenemos en la transformación de Fourier, aquí, en algunas definiciones tiene un signo más. Y en esta, por ejemplo, que es la gran mayoría de las definiciones de la transformada de Fourier, tiene el signo menos cuando transforma el espacio de frecuencias y el signo más cuando transforma el espacio de tiempo. Pero hay algunas cosas, hay algunas definiciones que cambian de signo y hay algunas implicaciones pequeñas, pero no es indistinto poner el signo menos aquí que acá. Hay consecuencias de ponerlo en un lugar o en otro. No son graves las consecuencias, pero sí desconciertan cuando uno vemos. Ahorita les voy a enseñar lo que dice la Wikipedia, por ejemplo, de la transformada de Fourier, ¿no? Otra circunstancia
que cambia las cosas es este 1/2pi que aparece aquí. Este 1/2pi que aparece aquí tiene que ver con que en el espacio de la frecuencia no estoy hablando de frecuencias en unidades de hertz, sino en frecuencias de unidades de radianes. Si a mí se me ocurre utilizar como unidades de frecuencia los hertz, entonces van a aparecer, este 1/2pi desaparece y aparece en otro lado, ¿no? Entonces déjenme enseñarles, y se los digo para que no se asusten de que, oye, ¿cómo que tengo múltiples transformadas de Fourier? Bueno, son pequeños cambios en las definiciones, pero que en términos generales no afectan demasiado. Entonces déjenme enseñarles acá, por ejemplo, Fourier Transform Wikipedia. Bueno, más bien un comercial de la Wikipedia. Muchos de sus profesores les van a decir que la Wikipedia es una porquería. Yo no soy uno de ellos. Para mí la Wikipedia es una herramienta valiosísima para una primera aproximación. Y ese es el problema que yo veo. Si ustedes utilizan la Wikipedia como único punto de referencia, pues sí están cometiendo errores, bueno, por lo menos están volviéndose flojos y no buscan otras fuentes, ¿verdad? Pero la fuente de la Wikipedia por sí sola, a mí me parece fantástica. De tal manera que si ustedes, digamos, hacen una revisión cuidadosa de la Wikipedia, por ahí hace mucho que la encontré, y no le he seguido, había digamos, un comparativo serio de expertos en el tema de enciclopedias, que comparaban a la Wikipedia con una de las mejores enciclopedias que tiene el conocimiento humano, que es la Enciclopedia Británica. Y analizaban así cuidadosamente, sin filias y fobias, las ventajas y las desventajas que tenía la Wikipedia y la enciclopedia de la británica, ¿verdad? Y la conclusión a la que llegaban era sorprendente. Bueno, la enciclopedia británica no saben cuánto dinero cuesta una fortuna conseguir una enciclopedia británica para una institución. Yo creo que muy difícilmente al día de hoy hay una persona que compre para su casa la enciclopedia británica. Casi siempre son instituciones las que compran servicios de la enciclopedia británica, ¿verdad? Entonces, el comparativo, digamos, era, mira, efectivamente, para cosas clásicas, la enciclopedia británica tiene términos, ¿cómo se llama? Descripciones cuidadosas, muy bien hechas. La Wikipedia, pues, tiene de todo. Tiene temas súper bien estudiados y cuidadosos, tan buenos como la británica, pero tiene temas que no son tan bien manejados, ¿verdad? A diferencia, donde la Wikipedia le ganaba, pero impresionantemente, así de calle, dejaba a la enciclopedia británica, era en términos recientes. Pues claro, ¿verdad? Pues la Wikipedia, fíjense, la manera en que la Wikipedia funciona es que cualquier hijo de vecino, Arturo González, si se le da la gana, puede poner un tema, una definición en la Wikipedia, y lo que la Wikipedia va a hacer es, cuando Arturo González sube su documento explicando algún tema en particular, van a poner ahí que, fíjense, voy a entrar a la enciclopedia, por aquí les avisa quiénes son quienes contribuyeron a este documento, ¿verdad? A este en particular. Y vean, pues,
la explicación de la transformada de Fourier no es chiquita. Y una cosa muy bonita es que aquí abajo vienen referencias y notas de quienes hicieron este documento, ¿verdad? O sea, no es que a Arturo González se le ocurrió la idea y listo, ¿verdad? No. Arturo González tomó información de otros lugares y dio ¿cómo se llama? Las citas bibliográficas apropiadas. Y entonces lo que hace la Wikipedia para distinguir entre documentos que aún no han sido verificados y documentos que han sido verificados por personas expertas es ponerle un descriptor por acá arriba que dice, oye, esta información aún no ha sido, por ejemplo, vamos a buscar, no sé, ¿qué les gusta? Algo muy banal. ¿Qué será? Que no me acuerdo. Alejandro Bonilla, Wikipedia. Alejandro Bonilla, ¿no? Mejor Héctor Bonilla. Héctor Bonilla, digo, si no lo conocen, ahorita lo van a conocer, es un actor ya viejo, ya tiene 82 años, pero es un extraordinario actor. Les recomiendo que vean cosas de leer, editar. Por ejemplo, yo puedo modificar algo que que Héctor Bonilla tiene, me doy cuenta que hay un error. Bueno, lo tenemos que poner ahí ciertas condiciones y demás. Me tengo que registrar para decir, oye, no le voy a jugar una broma al que escribió este documento, pero puedo contribuir en él, ¿verdad? Y eso es lo sensacional de esta información. Les apuesto que la Enciclopedia Británica jamás va a tener un documento sobre Héctor Bonilla. ¿Por qué? Pues porque para los británicos Héctor Bonilla, ¿qué importa, no? Bueno, pero para el gremio de actores mexicano, Héctor Bonilla es una institución completa de la actuación en México. Entonces, eso es lo fantástico de la Wikipedia, que tiene cosas muy recientes y que además todo el mundo puede contribuir. Ese es el punto crucial de la Wikipedia, que es un conocimiento que no te cuesta nada, ¿vieron? No me pidieron que entrara con mi password y demás. Y puedo yo contribuir a modificarlo, a mejorarlo. Y hay un grupo de personas que dicen, a ver, vamos a ver si lo que Arturo dijo es correcto y no se está burlando de Héctor Bonilla y le está poniendo algo antes de ponerlo al público, ¿verdad? Y si no hay tiempo para hacerlo, advierten y te dicen, oye, aguas, que esto no está confirmado. El autor, cualquier lío que tengas, ve con Arturo González porque fue el que modificó esta parte, ¿no? Entonces, ya olvídense de Héctor Bonilla, regresemos a matemáticas. Mi experiencia, digamos, del uso de la Wikipedia es que los términos matemáticos en inglés de verdad son sensacionales, no buenos, sensacionales, como les digo, como primer contacto, ¿no? Entonces, les pido que no demeriten el trabajo de la Wikipedia, es un trabajo fundamental. Además, es la divulgación verdadera del conocimiento. Ahí está, tú nomás lo tienes que voltear a ver y aprender, ¿verdad? Nadie te va a cobrar, nadie te va a decir que, es más, ¿dónde está algún comercial aquí, no? Nada, ¿verdad? Entonces, esa parte me parece crucial, digamos, que lo estamos perdiendo, porque pues si yo quiero entrar a un artículo de Elsevier y más ahora
que tenemos la terrible noticia que CONACYT dejó de, no tengo claro las dimensiones del problema, porque acuérdense que en todos lados ya estoy harto de leer información que luego es media verdad, información que luego es falsa. No he confirmado la fuente, pero tampoco me parece muy extraño. CONACYT decidió ya no seguir pagando lo que se pagaba a las revistas para tener este acceso de CONRICYT, que para mí es gravísimo y es tristísimo y va a ser doloroso, pero bueno, pues en términos de ¿qué prefieres? ¿Gastar en vacunas o gastar en bibliografía? Yo diría es que no deberíamos estar en esas condiciones de tener que decidir eso, pero pues la realidad nos lo impone, ¿verdad? Entonces la Wikipedia pues es algo útil y demás, ¿no? Entonces, fíjense, la definición de la transformada ya viene con un 2pi aquí arriba, ¿verdad? Oye, eso no lo pusiste tú, Arturo. Y peor, aquí no hay 1 sobre 2pi. Ah, pero es que el 2pi lo ponemos acá arriba. Entonces, esas son las pequeñas diferencias que van a generar, déjenme ponerles aquí abajo, una tabla. ¿Dónde estaba? Más para abajo, más para abajo, más para abajo. Vean todos los detalles técnicos que se discuten sobre Fourier. Aquí está, ¿no? Cuando tenemos frecuencias ordinarias, o sea, estamos hablando de frecuencias en unidades de Hertz, aquí tienen la definición y aquí aparece el 2pi, y entonces cuando calculamos las cosas ya no aparece el 1 sobre 2pi, pero cuando hablamos de frecuencia angular unitaria, o sea, esta que solemos manejar, pues aquí está la definición. Y bueno, pues ahí sí aparece el 1 sobre 2pi que habíamos dicho, y aquí no aparece el 2pi, ¿verdad? Entonces, cuando lean o cuando utilicen ustedes una tabla de la transformada de Fourier, antes tienen que elegir, aquí abajo viene, miren, aquí tienen la función y aquí tienen la transformada de Fourier, pero pues digan en qué, con qué notación la están usando, ¿verdad? En nuestro caso es la tercera columna, la que estamos usando, el libro de Oppenheim maneja esta notación. Entonces, cuando veamos a la transformada de Fourier, pues tenemos que ver la tercera columna y no la primera o la cuarta. Y bueno, pues ahí les dicen cómo se llaman las cosas. Pero, y vean que la única diferencia es que de repente aparecen constantes que no aparecen en otros lados, ¿verdad? O raíces o demás, pero de ahí en más todo debería ser consistente. Y así lo es, ¿no? Entonces esa es la única anotación que quería yo hacerles, por si ustedes eligen otro libro que no sea el de Oppenheim para entender estos conceptos, y les aparezcan a veces un 2pi, a veces no les aparezcan, y de verdad llega a ser así como desconcertante, pero pues no se asusten, es simplemente cómo definen el nombre, las unidades de la frecuencia, y cómo definen, les digo, algunas veces tienen un signo contrario. Esa notación de signo contrario ya prácticamente está completamente en desuso. Pero en algún tiempo hasta los signos ahí aparecían chuecos, ¿no? Bien. Pues bueno, entonces regresemos. Y les digo, la Wikipedia, ¿de qué vive la Wikipedia? Ustedes podrían preguntarse, ¿no? O sea, pues, oye, si no te cobran, hacen un trabajo sensacional, necesitan gente para revisar los documentos, pues necesitan computadoras para donde guardar la información, al menos discos duros para poner esto y los servidores para dar respuesta a las peticiones. ¿De dónde sale ese dinero?
Y lo impresionante de la Wikipedia es que sale de donativos. O sea, ustedes, el día que ya tengan un sueldo y pueden aportar dinero para que la Wikipedia siga siendo lo que es, una fuente de información libre, completamente libre. Y oigan, pero ¿por qué, Arturo, por qué te obsesionas con la libertad, no? Pues porque la libertad es lo fundamental para la investigación, ¿no? ¿Cómo voy a ser libre si quien me está financiando es una compañía a la que le interesan los resultados que yo genere? Y bueno, pues si les interesan los resultados, pues, y es honesta la compañía, órale, pues no está tan mal. Pero si mi conclusión es, oye, por ejemplo, los transgénicos están generando tal o cual circunstancia y quien me está pagando la investigación es una compañía encargada de hacer transgénicos, independientemente de que la compañía no me diga nada y me diga, oye Arturo, tú estás en libertad de decir lo que quieran, somos humanos. Y los humanos decimos, chin, y si digo algo que no le gusta a este mono y es el que me va a dar el dinero para mi siguiente proyecto, ¿qué hago, no? Por eso, las investigaciones, o sea, los artículos recientes exigen una sección que diga, una sección que se llama, hay conflicto de intereses, ¿verdad? Oye, Arturo, está bien que Monsanto te financie, pero tienes que decir que Monsanto te financia y que tus resultados, porque estás haciendo investigación en manipulación genética, en tal cosa donde Monsanto tiene intervención, pues por lo menos tu obligación, eso sí, tu obligación es decir que tienes un conflicto de intereses porque tus resultados van a servir para quien te financió. Y digamos, digo, ya eso sí ya es una posición más personal para mí, pues yo prefiero que una persona, un árbitro, un ente, que no tenga ni beneficios ni perjuicios, que lo que a él le beneficie es la verdad, ese que me financie, porque entonces sí, ya no tengo ninguna presión de decir, híjole, y no le, será que no le guste que yo le diga que estamos causando un problema serio con tal o cual cosa, pues la gente que me financia lo que quiere es que yo diga la verdad. Y entre más cercano o entre más sólido esté mis resultados, pues mejor, ¿verdad? Yo quisiera un financiador de ese estilo. En general, digamos, en países con una democracia sólida y demás, pues eso se llama el señor gobierno. Aquí, pues también sabemos que si a lo mejor a CONACYT no le gusta lo que tú comentas, y bueno, ahí sucede todo lo que hemos escuchado por mucho tiempo. Pero bueno, no quiero divagar demasiado, ya nada más nos faltan 10 minutos para terminar la clase. Entonces, como les decía, no se preocupen que a veces aparezca un pi 1 sobre 2pi, a veces una raíz de 1 sobre 2pi, a veces aquí en el exponente sale el 2pi. Es definiciones, solamente tenemos que ser consistentes con la notación que seguimos y de ahí ver las consecuencias que tiene nuestra notación y listo, ¿no? O sea, el problema es andar agarrando un pedacito de una columna de esta tabla y otro pedacito de esta otra, ahí sí nos vamos a meter en dificultades, pero si siempre sabemos a cuál columna consultar, pues no vamos a tener ninguna dificultad. Bien, pues entonces déjenme regresar a la presentación que teníamos aquí. Entonces, acuérdense, si yo agarro y digo aquí un igual, entonces estoy calculándole una transformada de Fourier y lo utilizo con una letra garigoleada F. Si pongo la notación de rayitas, pues estoy diciendo que si me quiero mover de un espacio a otro espacio, tengo que aplicar la transformada de Fourier. Y si yo me quisiera mover de f de omega hacia f de t, pues es f de la garigoleada a la -1, ¿verdad? O sea, la dirección de la rayita me dice si aquí le voy a poner un inverso o no le voy a poner un inverso.
Entonces, pues bueno, déjenme ver qué más podemos decir al respecto en los 10 minutos que nos faltan. ¿Alguna pregunta? Deténganme, recuerden que ustedes tienen ahí el control de velocidad a la hora de, pues estos conceptos son novedosos, interesantes, a veces un tanto cuanto desconcertadores, entonces no les dé pena detener la plática, permítanme que esta cosa. Bueno, un comercial rápido, porque seguramente familiares de ustedes están entre las edades de 50 a 59 años. Hoy se ha dicho que comienza el periodo de vacunación de personas de este rango de edad y que mañana se abre el sistema para la captura de datos de quienes están interesados en la vacuna. De nuevo han dicho que no es indispensable inscribirse, pero que es muy importante porque con eso les da herramientas al gobierno de cuántas vacunas enviar y demás, ¿no? Entonces, mi recomendación es que si tienen familiares, pues les ayuden o les digan que se inscriban al padrón de vacunación. Pues lo único que piden es el CURP, la dirección, un teléfono, y con eso hacen la inscripción a partir de mañana, no a partir de hoy, porque de nuevo las fake news están sacando con información ahí toda tendenciosa de que te inscribas, y abajito con letras chiquitas dicen a partir de mañana. Uno se inscribe, se enoja porque no funciona y uno acaba concluyendo que es una porquería. Digo, sí hay cosas malas, sí hay cosas criticables, pero critiquemos lo que es criticable, no lo que no lo sea, ¿no? Entonces, díganles a sus familiares que mañana, a partir de mañana, ya se pueden inscribir a la lista de interesados. Y les digo, en términos ¿cómo se llama? Logísticos, sí es útil, porque una cosa es que yo sepa con el censo cuánta gente entre 50 y 59 años hay en la ciudad de León, y que yo sepa cuánta gente está interesada en vacunarse en la ciudad de León, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, y el inscribirme, bueno, pues por lo menos dice, este mono decidió perder el tiempo de meterse a un sistema y poner sus numeritos. Pues quiere decir que sí le interesa, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que les digan a su familia que lo haga si verdaderamente está interesada en la vacuna, aunque si no lo hacen, no les van a negar la vacuna, ¿no? Eso se ha dicho y ha sucedido. O sea, conozco gente que no se inscribió y que se fue a vacunar y que, bueno, pues no le negaron la vacuna por no tener la inscripción. Bueno, entonces cierro comercial. Sí, Nada sí. más un comentario. Sí, Aprovechando que claro. dijo, en la página oficial del Gobierno de México ya está disponible para 50 años y más. Sí. Hoy en la mañana dijeron eso. Permítame un momentito, que están construyendo mis dos vecinos y me piden que mueva mi coche y tengo miedo de que le vayan a dar un golpe. Entonces, sí, por favor. Bueno, ya Marcia, mi pareja, me va a ayudar en eso. Porque ya nomás nos faltan 4 minutos, ¿no? Y sí, o sea, de verdad, muchachos, hagamos el esfuerzo. No supe. Hagamos el esfuerzo de criticar, porque tenemos que criticar lo criticable. Y digo, no necesitamos avalar, ni mucho menos, pero bueno, por lo menos tener conciencia de que algunas cosas andan no tan mal, y que algunas cosas pues no dependen de nosotros. Por ejemplo, algo que yo de verdad critico es cómo es posible que México no sea capaz de envasar una maldita vacuna. Ya no digan hacerla, envasarla, ¿no? Lo que está pasando con AstraZeneca es ese problema, que ni siquiera tenía la compañía que se comprometió a envasar la vacuna que se hace en Argentina. ¿Cómo es que no podemos hacer eso, no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Uno se pone a revisar
Y es porque caímos en el juego que nos dijeron, pues, ¿para qué las haces si las puedes comprar afuera, no? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Pues ahora estamos pagando la consecuencia de que como no creamos una industria nacional de vacunas, como desmontamos la que teníamos, porque había una compañía especializada en hacer vacunas que proveía a toda Latinoamérica de vacunas y que de muchos años para acá se decidió que para qué, que eso no era importante, que pues si existía una otra compañía que lo hace más barato y demás, pues para qué invertir en nuestra... Bueno, pues ahí estamos pagando esta consecuencia. Ahora dependemos de los monos que sí tienen cómo hacer vacunas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? La pregunta para mí esencial es, ¿ya vieron la terrible crisis humanitaria que está sucediendo en la India? O sea, es verdaderamente una catástrofe mundial lo que está pasando en la India. ¿Y a poco creen que las vacunas no van a sufrir eso? Si la India es un productor de vacunas. ¿Y a poco creen que la India va a soltar las vacunas al mundo si su población se les está muriendo en las calles y están teniendo que incinerar en las calles a las personas, ¿no? Y entonces, digo, independientemente de si yo soy gente de izquierda o soy gente de derecha y demás, debemos entender que hay cosas en las que tenemos que ser independientes, nos guste o no nos guste. Los argentinos que en la década de los 80 estaban mucho más amolados que nosotros, ahora ellos sí pueden hacer la vacuna y nosotros no. ¿Qué pasó? Ahí, por favor, les pido, digo, porque en sus manos está lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Entonces, pensemos en esas condiciones y bueno, pues ahora estamos pagando la consecuencia. Oye, ¿por qué no vacunamos más? O si no nos llegan vacunas, oye, pero es que no las están comprando. Bueno, a lo mejor, digo, no puedo decir, a mí me consta que sí hay dinero, no lo puedo decir, pero a mí me suena mucho más razonable de que en una condición de especulación en un mercado, pues conseguir lo que se está especulando no es fácil, ustedes lo han vivido, ¿no? O sea, yo lo he vivido. Cuando las cubrebocas, ¿cuánto costaba un maldito cubrebocas y cómo lo conseguía uno? Ahora lo puede conseguir uno en la calle, ¿no? A precio razonable. Pues lo mismo va a pasar con las vacunas y más con estas crisis que se están viviendo en el mundo. Entonces, pues tenemos que estar preparados para ellos. Bueno, pues ya se me acabó el tiempo. La siguiente clase continuamos con esto de la transformada de Fourier. Vamos a ver que las propiedades de la transformada de Fourier pues son muy parecidas, pero muy parecidas a las de la serie de Fourier. Entonces, la velocidad a la que vamos a ver esto va a ser mucho más rápida que lo que vimos series de Fourier, ¿no? Para tener tiempo de después componer el problema de señales que no son convergentes o sistemas que no son convergentes, que les digo, la medicina va a ser también muy bonita diciendo, pues a esta cosa que es la transformada de Fourier, auméntale una cosita más por aquí y vas a llegar a la transformada de Laplace. Ese es como el jueguito que vamos a seguir. Bueno, pues entonces nos vemos el jueves. Que tengan muy buena semana. Ya digo, tienen tarea, creo que no puse una tarea más, hoy la pongo, pues ya tuvieron, digamos, como para ir desahogando cosas, siempre con una semana de entrega, ¿no? Para que no se les cargue demasiado el trabajo. Pues nos vemos el jueves entonces. Sí, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao.